Ezequiel capítulo 47. El sermón de hoy se llama Al pie de la cruz, parte 2. Van a ver que tal vez no es exactamente lo de la primera parte, pero sí hay un enlace entre una y la otra, porque lo que aprendimos es que nosotros debemos de llegar al pie de la cruz primeramente en hermandad. No podemos llegar si no es en hermandad, porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Ezequiel capítulo 47, inicio la lectura. Leo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar una vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas que salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por venir y traernos, Señor, con lazos de amor a esta reunión, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nuestra mente, Señor, esté receptiva y nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que me des la palabra adecuada para cada uno de mis hermanos. Rogamos por los hermanos que no están, Señor, que están disfrutando de sus vacaciones, para que tu misericordia, Señor, les traiga de regreso, Señor, sanos y salvos a disfrutar con nosotros. Gracias, Señor, por este día, por estas fechas, Señor, de Pesaj. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a reflexionar en lo que hoy vamos a aprender. En tus manos estamos, Señor, y a ti es quien servimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que habíamos estudiado la semana pasada? Al final lo vamos a volver a abordar. Tiene que ver muchísimo. Vamos de regreso al capítulo o a los capítulos que estuvimos leyendo la semana pasada. Juan capítulo 19. Estamos estudiando al pie de la cruz. En Juan, en el capítulo 19, y les invito a que anoten todos los textos, porque al final van a desear repasarlos en casa. En el Juan capítulo 19, cuando se está dando la crucifixión o la antesala de la crucifixión, se da este escenario. Deseo que me acompañen al verso 14 del capítulo 19. Era la preparación de la Pascua como a la hora sexta. La hora sexta es el mediodía.
Las horas se cuentan para los hebreos a partir de las 6 de la mañana. La hora primera son las 6, la hora segunda a 7, a 8 hasta llegar al mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde, porque el día para ellos empieza de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El día está dividido en la mañana, que es 6 de la mañana a 12 del día, y la tarde, que está dividida en 2 tardes. La primera tarde está de las 12 del día a las 3 de la tarde y la segunda tarde de las 3 de la tarde a las 6 de la noche. Estos son datos importantes para entender cuándo nuestro Señor fue crucificado. Él murió entre las 2 tardes, antes de que oscureciera. La noche empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso se conoce como la noche, dividido en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de las 9 de la noche a las 12 de la noche, 12 de la noche a 3 de la tarde, y 3 de la mañana, y 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ese es el reloj hebreo por el cual se rige nuestro texto, por el cual se rigen la mayoría de nuestros textos. Es importante que lo tengamos presente porque dice que era la preparación de la Pascua como a la hora sexta. ¿Qué se hace cuando se prepara la Pascua a la hora sexta? Déjeme decirle que ya había pasado la cena del Señor, que lo vimos la semana pasada. Él lo que tuvo fue el primer día de 7 días de fiesta, los cuales se conocen todos como el Pesaj o la Pascua, o se conocen con el nombre correcto, que es las fiestas de los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque el pan está sin la contaminación o el fermento que le hace hincharse y crecer rápidamente. Por tanto, nosotros lo que podemos ver en la simbología del pan es a la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia debe ser sin levadura, debe ser santa, debe ser sin mancha. Esa es la representación que está ahí. Y si la preparación de la Pascua se está dando en este momento, implica, mis hermanos y mis hermanas, implica que en ese momento lo que están revisando son en el templo todos los corderos que van a ser sacrificados entre las 2 tardes, de las 12 del día a las 6 de la tarde. Nuestro Señor murió aproximadamente faltando unos 15 minutos antes del anochecer. Pero cuando se pone aquí en el verso 14, que era la preparación de la Pascua, que era como a la hora sexta, no lo podemos tomar a la ligera. Les voy a invitar a que me acompañen hasta el verso 4. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos era revisar cada uno de los corderos que iba a ser sacrificado para ver que fueran corderos que estuvieran perfectos y que reunieran cada una de las condiciones para el sacrificio pascual. En el verso 4 dice así: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, hablando de Jesús, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Qué interesante que en el momento que se van a los sacrificios, el Señor también está siendo evaluado. ¿Por qué? Porque el cordero que iba a ser sacrificado en el templo tenía que ser perfecto. Y el mismo Pilato declara que él no tiene defecto. O sea, declara que él no ha hecho nada. Declara que él es inocente. Lo que nos enseña a nosotros el texto es que el Señor pasó por la misma evaluación que pasaron los corderos en el templo. Volvamos al verso 14. Continuamos en la segunda parte. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Por qué? Porque ya está declarado perfecto, ya está declarado listo para ser sacrificado. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Déjenme hacer una pausa antes de seguir con el texto. En el templo había un espacio
adicional que no estaba en el tabernáculo para los tiempos de Jesús. Era un espacio para los gentiles. Los gentiles podían acercarse ahí a adorar. Para el tiempo de Jesús era permitido. Pero después del atrio de los gentiles había un atrio solamente para judíos, y más adelante estaba la parte que tenía que ver con el lugar santo y el lugar santísimo. Los gentiles no podían pasar de la parte de los gentiles ni siquiera entrar al área que estaba designada a las mujeres. Entre el atrio de los gentiles y la entrada hacia lo que era el resto del templo había un rótulo. El rótulo tenía esta advertencia: que nadie podía entrar que no fuera judío, so pena de muerte. Repito, nadie podía entrar que no fuera judío, so pena de muerte. ¿Qué significa? Que absolutamente ningún no judío podía traspasar esa área. Pero déjenme decirles que estaba escrito en 3 idiomas, para que nadie dijera que no entendía. Estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín. Cuando Jesús es crucificado, Pilato, sin saberlo y dirigido por el Espíritu Santo, no porque sea creyente, sino porque el Espíritu Santo le revela y dirige a las personas que él quiere, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Ciro, y así como lo ha hecho con muchas personas a través de la historia bíblica. Él puso: este es Jesús Nazareno, Nazaret de Galilea, Rey de los judíos, en esos 3 idiomas. ¿Por qué puso él esto? Porque en ese momento, cuando él está en la cruz, él está rompiendo esa limitación que hay para el resto de las personas que no eran judías. ¿Me estoy explicando? En el momento en que él muere y se rasga el velo, ese es el acceso que nos permite absolutamente a todas las naciones, a las personas alrededor de la humanidad, sea niño, sea adulto, sea mujer, sea hombre, sea griego, no sea griego, sea sabio o no sea sabio. Es el acceso que él rompe, porque lo dice en varios idiomas Pilato, sin él saberlo, sabiendo que él automáticamente estaba abriendo esa entrada para todos nosotros. Continuamos entonces, verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea, lo que ya puse, no me voy a retractar. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Su túnica representa la restauración del templo, o mejor dicho, del tabernáculo caído de David. Ustedes han escuchado algunas personas que piensan que el tabernáculo caído de David es la danza, es la alabanza. Eso no es. El tabernáculo caído de David es que en los tiempos de su hijo Roboam se dividió el reino en 2 partes. 2 tribus hacia un lado, que eran Benjamín y Judá, hasta la fecha se conoce solo como Judá, y 10 tribus hacia el norte que se conocen como los esparcidos o como los reinos del norte. Al día de hoy eso sigue dividido, por lo cual el tabernáculo caído de David es la división del pueblo que el Señor quiere nuevamente que se integre. Nosotros estamos representados en el norte y los judíos están representados en el sur. Rápidamente les doy esa información para que podamos llegar a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Por tanto, cuando no se rompe, cuando no se puede dividir su túnica o lo que lo representa él como sacerdote, quiere decir que en él no debería de haber división de las personas. Nosotros somos los divisores, Dios no es divisor. Dios nos incluye, porque ninguno de los que estamos aquí somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Él es el digno, y gracias a Él es que podemos llegar dignamente delante de Dios, porque lo ve a Él y no a nosotros, porque nos reviste con su túnica, nos reviste con su sangre, nos reviste con su sacrificio. Verso 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así
lo hicieron los soldados. Verso 25 al 28 es lo que estudiamos la semana pasada. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Esta mujer de Cleofas, también esposa de Alfeo, es la hermana de María, la madre de Jesús. Y María Magdalena, de la cual hablamos la semana pasada. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, hablando de Juan, el cual vamos a abordar hoy un poco más, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hago una pausa y explico esta parte. Recuerde que hablamos lo que constituía una mujer en los tiempos aquellos. Ahora también son las mujeres disminuidas, rebajadas, despreciadas o menospreciadas. Pero no como en aquel tiempo. Dejar a una mujer desamparada en ese momento era algo terrible. Si estudiamos la historia hebrea y si estudiamos los escritos extrabíblicos que hicieron las personas que seguían a los apóstoles, nos vamos a enterar que José había muerto cuando Jesús tenía unos 14 años, cuando estaba trabajando en el templo de Herodes. Por tanto, para este momento ya María era viuda, ya no tenía a su esposo, no tenía un sostén. Y una mujer sin sostén, sin escudo, sin un hombre que la apoyara, estaba básicamente al margen de la sociedad, que la veía como menos. Cuando Jesús hace esto y le dice que está ahí su madre y que está ahí su hijo, está instituyendo una nueva relación, una nueva forma de vida, una nueva forma de convivencia. Está diciendo lo que había dicho anteriormente, cuando a él le dijeron: ahí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Lo que él está haciendo es dándole a Juan la responsabilidad de su madre, y a su madre le está dando también la responsabilidad de Juan, para que ambos puedan salir adelante y ambos se protejan el uno al otro. Está estableciendo la relación de iglesia que tenemos nosotros. Aquí hay dos puntos que rescatar, porque nosotros tenemos familia en la carne, familia en la cual nosotros nacimos, de donde usted y yo tenemos aquellos hermanos, primos, tíos, tías. Pero esa familia es temporal. En ese momento lo que Jesús estaba haciendo era transmitiendo un mensaje de esa familia temporal, poniéndola en una posición de familia eterna. María siendo cuidada por Juan y viceversa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ahora les voy a pedir que me acompañen hasta el verso 31 y se queden ahí con el texto abierto mientras les explico algunas cosas de nuestro hermano Juan, que escribió estos textos que estamos leyendo. Quédense en capítulo 19, en el verso 31, y voy a hablarles un poco de Juan. Juan era nativo de Galilea. ¿Recuerdan lo que era Galilea para ellos? Juan era nativo de Galilea, era el más joven del grupo. Para ese momento tenía alrededor de unos 24 años. Si le restamos 3 o 4 años, 3 y medio, quiere decir que se integró al grupo cuando tenía unos entre 20, 19 y 20 años aproximadamente. Juan, aparte de ser el hijo más joven, pertenecía al clan de los Zebedeos. Era hermano de Santiago, el mayor. Porque Santiago el menor era hermano de Jesús. Santiago el menor es el que escribió en nuestra carta de Santiago, o lo que se conoce como el libro de Santiago. Este Juan, hermano de Jacobo, o Santiago el mayor, Jesús lo llamaba en arameo Bnei Rehem. Eso es arameo, Bnei Rehem. Y en hebreo es Bnei Raham. Lo hemos oído nosotros en nuestras traducciones como Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Significa hijos del trueno, lo que habla de su temperamento. Así era Juan, el que escribió las cartas de amor, el que escribió la primera, segunda y tercera epístola, que nos llevan a nosotros a comprender cómo debemos de comportarnos dentro del amor de la iglesia. Era una persona intolerante, era una persona violenta,
Era una persona intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado antes de su conversión. ¿Por qué usted dice eso, mi hermano pastor? Bueno, yo le digo porque Juan muestra estas malas actitudes varias veces. En una oportunidad, cuando le deseó a los samaritanos que fueran consumidos por fuego. En otra oportunidad, trató de hacer un tráfico de influencias con su madre cuando le dijo a la mamá que le dijera al Señor que lo pusiera a un lado a él y al hermano al otro lado, en un tráfico de influencias. O sea, era un poquito político, y tras de que político era malito en la política. Trató no solo de hacer tráfico de influencias, sino que en otro de los relatos dice que Juan le dice a Jesús que hay unas personas que están ministrando en su nombre y que si podía ir a prohibírselos. ¿Se ubican conmigo en esas historias? Si no, lo pueden buscar en Mateo capítulo 20 y Lucas capítulo 9. Ahí están estos relatos. Y Jesús le dice que no vaya a prohibirles eso, sino que los deje mientras sea en su nombre. O sea, tenía una actitud sectaria, mis hermanos. Juan era sectario, básicamente en sus primeras intervenciones. Pero a este Juan, intempestuoso, intolerante, le confía a su madre. Le da la confianza sabiendo que ella iba a extender el amor que tenía hacia él, hacia Juan. Y sabiendo que el amor que tenía Juan hacia él, lo iba a extender hacia ella. Y iban a estar en una posición de seguridad. Y no digo de seguridad que no fueran protegidos, sino que iban a tener a quien abrazar, a quien socorrerse, y la parte de la seguridad, especialmente cultural más que económica. Porque si no, ella como mujer hubiera quedado completamente desamparada. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Tenemos que aprender no solamente que la mujer no podía quedar desamparada, sino que había una institución de familia en ese momento. Se estaba instituyendo la familia. ¿Cuál es la familia que se estaba instituyendo? Nosotros, los que estamos acá. Nosotros a veces no entendemos que nuestros lazos, y no es que le voy a decir a usted que no ame a sus familiares, pero nuestros lazos son eternos. Nuestros lazos con nuestros hermanos, hermanas, tíos y abuelos que no conocen al Señor son temporales. Y eso es una realidad de vida. El que no lo entienda no ha discernido el cuerpo de Cristo. No ha entendido cómo funciona el cuerpo de Cristo. Cuando Él hace esto y lo pone bajo convivencia o conveniencia de lo que es la iglesia, prácticamente nos está enseñando a nosotros y nos está enviando al origen. ¿Por qué nos está enviando al origen? Ahora sí, deseo que vayamos a Juan a partir del capítulo 19, verso 31, y continuemos con la lectura. Recuerde que estamos al pie de la cruz. Hoy, más que una prédica, es un estudio bíblico como si lo hubiéramos hecho en formadores. Entonces, leo verso 31, los judíos, por cuanto era la preparación de Pascua, ya lo expliqué, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, el cual iba a ser a partir de las 6 de la tarde de ese día hasta el día siguiente, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué era lo que se celebraba? Se les celebraba el sacrificio pascual. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que habían sido crucificados junto a él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y por favor póngale mucha atención a estos 4 versos que siguen. Pero uno de los soldados, que por la historia sabemos que se llamaba Longino, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, subraye, salió sangre y agua. Al instante salió sangre y agua. Quiero explicarle algo acerca de cómo funcionaban las cosas en el tabernáculo. En el tabernáculo se daba una ofrenda que se llama de libación. Esta palabra aparece 69 veces en la Biblia. La ofrenda de libación consistía en que se tomaba un poco de agua y se le ponía un poquito de vino. El vino se incorporaba en el agua, ese vino se revolvía con el agua, y la ofrenda de libación consistía en que a los sacerdotes en sus vestiduras blancas se tomaba de esa agua y se les pringaban las vestiduras por parte del sumo sacerdote.
¿Por qué hacía eso? Porque la sangre representa pacto y el agua representa purificación. Entonces, al mezclar el vino con el agua y pringárselos, esparcírselos en las vestiduras a los sacerdotes, el significado es que los están santificando por medio del pacto que Dios hizo. Eso es lo que significa. Jesús, cuando estaba en el aposento alto, él vino y se ciñó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y dijo una de estas cosas: ustedes me llaman a mí rabí, ustedes me llaman a mí Señor Maestro, y bien hacen porque lo soy, dice. Pero ejemplo les he dado para que hagan lo que yo he hecho. ¿Qué fue lo que él hizo? Les lavó los pies. Y cuando digo que les lavó los pies, no es que ustedes vayan a su casa y pongan a su esposo o a su esposa a lavarle los pies. Lo que está representando es esta aspersión que él hizo. Así como yo he hecho, así deben de hacer ustedes, porque yo les di ejemplo para que hicieran eso. Déjenme explicarles, mis hermanos, que cuando nosotros nos constituimos como iglesia, no estamos llamados a maltratarnos los unos a los otros. Estamos llamados a soportarnos los unos a los otros. Y soportarnos no es aguantarnos. Soportarnos es apoyarnos. Cuando ya estamos limpios, estamos salvados, que Jesús le dijo en el aposento alto a todos ellos: ya ustedes todos están limpios, menos uno. Pero deben ustedes hacer lo mismo, limpiarse unos a otros. ¿Cómo nos limpiamos nosotros los unos a los otros en nuestra vida cotidiana? Cuando nos pedimos perdón, cuando nos perdonamos, cuando nos exhortamos, cuando nos decimos los unos a los otros: mi hermano, mi hermana, lo que estás haciendo no agrada a Dios, sin un juicio, sino en una exhortación donde llamamos la atención. Porque el juicio de intención solo lo tiene el Espíritu Santo. Nosotros podemos juzgar las acciones. Si una persona es grosera, es mal hablada, podemos decirle: usted es mal hablado, es grosero, y eso a Dios no le agrada. Pero no podemos juzgar si es salvo o no es salvo. No podemos juzgar si esa persona tiene o no tiene al Espíritu Santo. Ese juicio de intención le corresponde solo a Dios. Pero podemos esparcir el agua del pacto en las vestiduras del otro. ¿Me estoy explicando? Podemos pringar al otro sacerdote con nuestra agua. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en el momento en que estaba lavándole los pies? Los estaba pringando, los estaba esparciendo. Ok. Cuando Jesús está en la cruz, en el momento que es perforada su costado, le sale primero sangre y después agua. ¿Qué es lo que está saliendo del costado de Jesús? Una ofrenda de libación. ¿Y a quién le está cayendo simbólicamente la ofrenda de libación? Déjeme decirle que abajo estaba su madre, estaba María Magdalena, estaba María Salomé, estaba Juan el discípulo, pero también habían unas personas jugando con sus ropas. Estaban apostando sus ropas. Y no solo estaban apostando sus ropas, sino que habían soldados romanos que uno le perforó ese costado. Y habían otras personas que estaban gritándole: si eres el Hijo de Dios, si eres, llámale, que te baje de ahí. Y dice que pasaban y meneaban su cabeza. Todas esas personas están abajo. Todas esas personas están al pie de la cruz. Todas esas personas, simbólicamente el Señor está diciendo: estoy muriendo en la cruz para redimirlos de sus pecados. Espero estarme explicando. Lo que Él está haciendo es un comienzo de una nueva relación. Una relación de vida entre los que se arrepienten y lo que Él está ofreciendo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y debía ser derramada la sangre en conjunto con el agua. La sangre representa también el sistema sacrificial. Y el agua representa a usted y a mí, a la iglesia. Representa a aquellos que debemos de ir a esparcir a otros con lo que ya el Jesús nos esparció a nosotros. Representa a aquellas personas que deben de vivir como testimonio. Representa a los que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas para ser leídas. Representa a personas que deben de dar ¿qué? Testimonio. Y eso es lo que Jesús está haciendo, esparciéndolo sobre estas personas al pie de la cruz.
O sea, lo que está haciendo es sacando de su costado una mujer. ¿Cómo está sacando de su costado una mujer? ¿Quiénes somos nosotros? La novia de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si hacemos las cosas correctamente? La esposa de Cristo. Quiero ir y no me sigan, solamente se lo voy a leer, Génesis 2, 21 al 22, pero anoten este texto. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, que no es costilla, sino costado, una pleura, y cerró la carne en su lugar. Y del costado y del costado que Jehová Dios tomó al hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. A ver si vamos acomodando la mente. La primera institución que Dios hizo sobre la tierra fue el matrimonio. Y para instituir el matrimonio, Él lo que hace es que del hombre saca de su costado a la mujer. A ver si se va armando la idea en sus mentes igual que en la mía. Sale la esposa de Adán de su costado. ¿Qué está saliendo de Jesús en la cruz en ese momento que se está dando eso? Está saliendo la esposa. Pastor, ¿cómo me puede decir eso? Vamos despacito. ¿Qué es lo que significa la herida de ese costado, al igual que le sucedió a Adán? Amor supremo que debe de existir entre el hombre y la mujer. Y puede leerlo en Cantares. Ahí lo va a conocer. El amor entre el hombre y la mujer. El amor del matrimonio. Es la institución del matrimonio y es la institución de la familia. Que se dio en el Génesis, se está dando ahí. Por eso Él le dice a ella: he ahí tu hijo. Y le dice ahí: he ahí tu madre. O sea, nuestra familia de fe, los que estamos aquí al costado de Cristo, somos su esposa y debemos de protegernos. No es que debemos de atacarnos, debemos de protegernos. Cristo, como nuevo Adán, es herido en el costado. Donde fue sacada Eva, es sacada su esposa. ¿Quiénes son aquí novia de Cristo? ¿Quién dice amén? ¿Quién de aquí quiere ser la esposa de Cristo? ¿Quién dice amén? Pero para eso debemos de entender algo. Porque si salimos del costado del Señor, debe de ser con un propósito. Por eso es que Juan dice que Él rinde testimonio. Y no solo dice que Él rinde testimonio, sino que lo hace para que creamos. Lo que Juan nos está diciendo a nosotros es que lo que Él vio no es algo que le contaron, no es tradición. Es el único, sabía, que detalla este evento del traspaso del costado. El único que dice esto porque dormía y se recostaba al costado de él mismo. Es el que sabía íntimamente cómo funcionaban las cosas. Es el discípulo amado que era intolerante. Es el discípulo amado que era sectario. Es el discípulo amado que todo lo que hacía lo hacía pensando para sí. Y a ese le decía el Señor: Boaérgenes, del trueno, hijos del trueno. O sea, impetuosos. ¿Ha sido usted impetuosa? ¿Ha sido usted impetuoso? ¿Ha sido usted una persona que responde de mala manera? ¿Ha sido una persona sectaria que piensa que tal vez el círculo suyo es el único importante? ¿Ha sido usted una persona que piensa que lo que usted hace es lo único bueno y que los demás no hacen nada bueno, solo usted puede hacer lo bueno? ¿Ha sido usted una persona que cuando ve a alguien haciendo malo desea que le caiga fuego para que sea destruido? ¿Se identifica usted y me identifico yo con ese hombre, con ese discípulo amado? Si usted y yo nos identificamos con el discípulo amado, nos identificamos también con toda la profecía que se está cumpliendo en ese momento. Volvamos al texto. Quiero leerlo otra vez a partir del verso 34, capítulo 19 de Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Espero que ahora ustedes tengan toda la información necesaria para que puedan entender lo que está pasando ahí. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién lo vio? Juan. ¿Y por qué da testimonio? Porque lo que Juan está diciendo es que esto no es resultado de una muerte violenta.
pero es una muerte violenta. Pero recuerde que el Señor dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Lo que Juan está viendo ahí es no violencia, sino un sacrificio voluntario de amor perfecto. Como debería estar en el matrimonio, como deberíamos conducirnos nosotros, como deberíamos conducirnos para que el Señor nos apruebe. Porque si no nos amamos los unos a los otros, no hemos pasado de las tinieblas a la luz, lo dice ese Juan en su escrito. Si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Lo dice Juan en sus escritos. Y él sabe que dice la verdad, refiriéndose a sí mismo, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Quién dice amén? Nosotros somos esos vosotros. Para que usted y yo creamos que lo que estaba pasando al pie de la cruz trasciende ese momento de una forma impactante para su vida y la mía. Porque estas cosas, dice Juan en el verso 36, sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Les invito a acompañarme a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Cuando Zacarías anuncia este evento, cuando Zacarías anuncia lo que está sucediendo acá, dice en Zacarías capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David, recuerden los que estaban al pie de la cruz, y sobre los moradores de Jerusalén, recuerde todos los que viven en Jerusalén que están al pie de la cruz, espíritu de gracia y de oración. Espíritu, mi hermano y mi hermana, de gracia es un don inmerecido, es un amor perfecto que no merecemos, es un amor perfecto que Dios quiso dar muy a pesar de nosotros. Y oración. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Zacarías está profetizando la oración de intercesión de nuestro Señor. Y mirarán a mí, a quien me traspasaron. Acabamos de leerlo en el verso 37 del capítulo 19, cuando dice que la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Están conmigo en el texto? Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y escuche esta frase, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Qué pasó en el valle de Megiddo? En el valle de Megiddo fue muerto un hombre bueno. Un hombre que, según el texto, desde que estaba el tiempo de los jueces hasta su reinado, que lo tomó a los 8 años, y a los 16 decidió él quitar todos los ídolos que habían en el pueblo de Israel. Su padre, Amnón, su abuelo, Manasés, habían hecho cosas horribles, pero él decidió hacer lo correcto. Este hombre se llamaba Josías. Josías, cuando quita todo esto y abre el libro y lo lee al pueblo, el pueblo decide no obedecer. Igual que lo que está pasando en la cruz. En la cruz el Señor los está llamando al arrepentimiento y el pueblo decide no obedecer. En esta figura del rey Josías llega una profetisa que se llamaba Hulda. Esta profetisa que se llamaba Hulda, y lo pueden buscar más tarde en 2 de Reyes capítulo 23 o en el capítulo 34 de Crónicas, esta profetisa le dice a Josías, o le profetiza a Josías lo siguiente: que el pueblo, por haber sido desobediente, iba a ser llevado en cautiverio, iba a ser llevado como esclavo. Es como cuando usted le dice, le voy a dar una mala noticia y una noticia buena. ¿Cuál quiere, la mala o la buena? Y como que Josías hubiera dicho, hey, deme la mala primero. Bueno, la mala es que todo el pueblo va a ser llevado en cautiverio, van a ser llevados como esclavos, van a ir encadenados
todo el pueblo por desobediente. Bueno, ahora deme la buena, que usted se va a morir en la batalla. ¿Cómo la buena? ¿Eso es una buena noticia? Déjeme decirle que si usted es creyente y yo soy creyente, la muerte de los santos es honrosa para Dios. Y lejos de sentirnos nosotros devaluados, disminuidos o amenazados por la muerte, deberíamos de sentirnos gozosos. Es el paso de esta irrealidad a la verdadera realidad. ¿Que lloramos? Sí, sí podemos llorar. Jesús lloró por Lázaro, no sé si lo sabía. ¿Que podemos sufrir? Sí, podemos sufrir. Pero debemos de estar conscientes y debemos de estar claros que la muerte es la puerta de par en par para estar delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Física y espiritualmente. Primero espiritualmente y después física, porque nos dará un cuerpo resucitado para estar conviviendo con Él eternamente. Josías sabía esto. Cuando Hulda le dice a él que él va a morir en Megiddo, cuando el rey egipcio lo mata, no era algo malo, era algo bueno. Por eso a veces nosotros oramos incorrectamente. Oramos como Juan en su momento. Y tal vez no estaba orando, pero tenía a Jesús al frente, que les caiga fuego encima para que sean destruidos. Nosotros no podemos conducirnos como hijos de Dios de esa manera. Por muy mal que esté haciendo el mundo, por muy mal que estén haciendo las personas, por muy mal que estén haciendo nuestros hermanos, no es nuestro juicio el pedir que Dios extermine a la otra persona. O quiebrale la patita, Señor. O sácale el ojo. O, Señor, mételo en un trato. Trata con esa persona, Señor. Mira que mi hermano se está portando mal, trata con él. Esa no es nuestra oración. Nuestra oración debe ser según lo que dice nuestro Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. O va a ser nuestra oración: nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Aquí en la iglesia llamado Cristo solo nosotros estamos en la verdad y no hay nadie más en la verdad. Eso es un mensaje sectario. Es un mensaje que nosotros creemos que solo nosotros existimos. Ay, Señor, le dijo Elías al Señor, me persiguen para matarme y solo yo he quedado. Me parece estar viendo al Señor diciéndole: no, Elías, hay 7,000 más. Y a veces nosotros nos creemos los únicos, los mejores, o como dirían en los tiempos de mi abuelo, la pomada canaria. ¿Saben qué era la pomada canaria? La pomada canaria era una pomada que se la untaban y se le quitaba el dolor del brazo. Se la untaban en la cabeza y se le quitaba el dolor de cabeza. Se la ponían en la lengua y ya no le dolía la barriga. O sea, servía para todo. Era como el noni. O como la acetaminofén en la caja, que sirve para todo. Señor, me duele el estómago, tome acetaminofén. Señor, me duele la cabeza, tome acetaminofén. Señor, me quedé el brazo, tome, lleve acetaminofén. Señor, me atropelló el carro y me estoy todo quebrado, tome acetaminofén. Nosotros a veces nos comportamos así, le recetamos el acetaminofén. Mire qué enredo dice ahora. El acetaminofén espiritual a todo el mundo. A todos le recetamos la misma receta. A todos: Douglas, mire, usted tiene que hacer esto, A, B y C. Cinia, usted tiene que hacer A, B y C. Doña Marlene, usted tiene que hacer A, B y C. Pero nos olvidamos que hay más letras en el alfabeto, porque todas las relaciones de nosotros son diferentes. Porque su familia es diferente a la mía. Porque mis hijos son diferentes a los suyos. Porque nuestra forma de relacionarnos con Dios es diferente. Entonces debemos de recurrir al que sí nos conoce. Y llegar y decirle a él: ¿qué hacemos, Señor? Les decimos que no prediquen en tu nombre. Les decimos, ¿y qué es lo que él dijo? Mientras sea en mi nombre, déjelos. Lo que estoy queriendo explicar aquí, mis hermanos, es que lo que la profecía de Zacarías estaba enseñando era lo que estaba pasando al pie de la cruz en ese momento. Y nosotros deberíamos de esparcir a las personas con ese tipo de libación, que es la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hablar menos y actuar más, porque a veces hablamos demasiado y actuamos poco. Y a veces nuestra boca grita tanto que nuestros actos no se pueden ver.
Decía San Agustín en un momento que mandó a predicar a sus monjes, le dijo, vayan y prediquen y si es necesario hablen. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Podemos decir mucho y hacer nada. Podemos prometer mucho y hacer nada. Por eso es que en Eclesiastés, en el capítulo 5, Salomón nos advierte de eso y dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se goza de los insensatos. Porque cuando a Dios le prometes, a Dios le cumples. Mire, hermano, usted y yo podemos caminar torcidos un poquito de tiempo cuando le decimos a Dios y le hacemos una promesa. Un poquito de tiempo. Pero cuando usted se ve en lo que va y en lo que viene, Dios viene y nos endereza. Y cuando Dios nos endereza, ¿qué hacen los demás hermanos? Se lo dije, por jupón, por desobediente. Yo le dije que Dios no iba a permitir. No, mis hermanos, mis hermanas, debemos de ir como Jesús lo hace, con los brazos abiertos. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Esa es la conducta de un cristiano. La conducta de un cristiano es exhortar, es advertir, pero cuando ya el hermano ha caído, extiéndale la mano. Porque lo único que le queda es ser parte de esa agua, de ese cuerpo que salió del costado de Cristo. Ahora les voy a invitar a que me acompañen nuevamente a Ezequiel capítulo 47. Con todo esto en mente, deseo que tomemos la profecía de nuestro hermano Ezequiel y nos traslademos con ella al pie de la cruz. ¿Qué les parece? Voy a leer pausada y haciendo los espacios para que podamos traerlo a nuestra mente. Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral, y de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al lado sur del altar. ¿De quién está hablando, mi hermano? Está hablando de nuestro Señor Jesús en la cruz. Está hablando de Él, que es el altar. Está hablando de Él, que Él es la casa. Él es Belén, es la casa de pan. Está hablando de ese hombre extraordinario, nuestro Dios y Señor en la cruz, y de su costado derecho que está saliendo agua. Y me sacó, verso 2, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado ¿qué? Derecho. Es el nuevo Adán y es la nueva Eva. Jesús es el nuevo Adán y usted y yo somos la nueva Eva. Está saliendo su iglesia, está saliendo agua, no está mencionando sangre, está mencionando agua, porque el pacto ya se había establecido, porque el pacto se estaba concluyendo, porque Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Y es lo que está haciendo en la cruz Él, muy a pesar de que no lo entienden muchos, y que solo unas pocas personas al pie de la cruz lo están entendiendo, y más o menos. Porque la María Magdalena, cuando llegó, aún ella no había entendido de la resurrección del Señor, porque pensó que se lo habían robado. Mis hermanos, esa es la fe que usted y yo tenemos a veces, la fe imperfecta, la fe que no entiende. Pero el que no entienda no significa que el Señor no haya hecho una obra perfecta por cada uno de los que estamos acá, y por cada uno de los que están alrededor del mundo, y por cada uno de los que vendrán, y por aquellos que ya gozan en la presencia del Señor. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
Es el nacimiento de la iglesia, es el comienzo de la iglesia, es en el momento en que el agua empieza a mojar, a permear, a pringar a todos los demás. Es una ofrenda de libación en ese instante. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. El agua se va multiplicando, la iglesia se va multiplicando. Empezó con 12 y hoy habemos millones de millones, los que han muerto y los que vendrán, habemos millones. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar con el agua hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Pueden ver la multiplicación de la esposa de Cristo? ¿Pueden ver la multiplicación de la novia de Cristo? ¿Pueden ver cómo del costado está saliendo todo lo que somos usted y yo en la cruz, en el altar? Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles, el uno y al otro lado. Póngale mucha atención a esto, por lo que vamos a leer más adelante. Vean, mis hermanos, no había nada de vida ahí. Y conforme el agua empieza a pasar por los tobillos, por las rodillas, por los muslos, y ahora está nadando el profeta Ezequiel literalmente en el río porque no puede ni caminar, empieza a revivir toda la creación. Pablo lo dice en Romanos, que la misma creación está gimiendo por la restauración cuando se dé la manifestación de los gentiles. 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. ¿Saben qué es el Arabá? Se le conoce como el mar salado, se le conoce como el mar hediondo o el lago hediondo, se le conoce como el mar del diablo, pero se le conoce más popularmente como el mar muerto, porque no nace nada ahí, no puede vivir nada ahí. Él está mencionando ese mar muerto y ellos están entendiendo que donde no hay vida, Dios trae vida. Ese mismo Ezequiel escribe en un momento: ¿y vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Mi hermano y mi hermana, no se dé por vencido. Solo venga al pie de la cruz y sepa que del costado salió su salvación y mi salvación. Que del costado sale el poder, la santificación, la purificación, y que la podemos pasar de unos a otros cuando nos comportamos verdaderamente como hijos de Dios. No seamos cristianos de envoltura. No seamos como los confites que le damos a alguien y botamos la envoltura. Seamos íntegros. Si somos hijos de Dios, debemos de tener la misma compasión de perdonar como la deseamos hacia nosotros cuando deseamos que nos perdonen. Y que sea perdón genuino. Y un perdón genuino no significa apariencias, caretas. Un perdón genuino significa: delante de Dios voy a dar cuenta al que sí hace un justo valor de la intención. Porque yo no veo como ven ustedes, dice. Ustedes ven la apariencia, yo veo el corazón. Ustedes y yo nos podemos abrazar aquí, pero dentro de nuestro corazón podríamos odiarnos y solo hacer una careta. Y en el momento menos indicado explotamos y entonces ya nos separamos, no nos hablamos. ¿Y dónde está el amor? ¿Por qué la gente se abandona uno a otro? Cuando el Señor dice que el amor nunca deja de ser. Usted sabe que cuando Judas se le acercó al Señor Jesucristo para darle el beso, para entregarlo, él le dijo esta frase: ¿a qué vienes, amigo? Porque el amor que el Señor le estaba dando a Judas era genuino, era perfecto y era eterno. Y no significa que porque él le amara se iba a salvar, pero lo que significa es que él no tiene sombra de variación, que él es perfecto, que él es de una sola pieza, que él cuando ama, ama.
Y si tiene que castigarnos es porque nos ama. Y si nos disciplina es porque nos ama. Porque Él va a santificarnos, va a permearnos de su pringue cada vez que hagamos lo incorrecto, y eso se llama disciplina. Y cuando usted esté en la disciplina y yo esté en la disciplina, recuerde cuánto sufrió Él. Comparémonos con el varón experimentado en dolores y quebrantos, y lo que nosotros sufrimos no es nada. Y deberíamos de darle gracias a Dios por la disciplina. Tengo dos noticias, le dijeron a Josías, una buena y una mala. Bueno, así no le dijeron, pero es básicamente la idea. Todos van a ir capturados, pero usted se va a morir para que no vea esas cosas. Era bueno, él hubiera sufrido mucho. Ezequías, llega a Isaías y le dice, ordena tu casa, porque hoy se pedirá tu alma. Y Ezequías se puso a llorar y sacó todo el currículum. He sido bueno, he hecho esto, he hecho aquello. Mi hermano y mi hermana, Isaías se devuelve, no había llegado ni al portón. Bueno, no sé si había portón, pero digo yo, no había llegado ni al portón. Porque Dios le dice, vaya y dígale que oí su llanto y su clamor y le voy a dar 15 años más. Y si usted sabe la historia de este rey, terminó muy mal. Terminó haciendo lo malo delante de Jehová. Mejor si hubiera muerto ese día. Pero nosotros no sabemos aceptar la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos que el reloj de cada uno de nosotros está listo para el momento correcto, en el tiempo correcto, y debemos de recibir su designio como Él lo establece, para el tiempo que Él lo establece, porque solo usted y yo, solo Él sabe lo que usted y yo nos estamos evitando. Ezequías hubiera sido mejor que muriera en ese instante como le pasó a Josías. Jesús murió en el día perfecto, a la hora perfecta, en el momento perfecto, y dijo las palabras correctas. Él dice que callaba cuando tenía que callar y hablaba cuando tenía que hablar. Cuando le maldecían, bendecía. Y le dice a usted y a mí que debemos de actuar de la misma manera. Pero nos decimos cristianos. Nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, que seguimos a ese Señor que estaba en la cruz y que estamos al pie de la cruz. ¿Cuán lejos estamos de ser cristianos? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Desanimarnos? ¿Rendirnos? No, mis hermanos. Tenemos que redoblar las fuerzas y esforzarnos para ser como Él. Imitarlo a Él. Verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y escuche, mi hermano, verso 9, usted y yo como hijos de Dios, dijo ese Juan que había escrito todo lo que leímos en el capítulo 19, dijo ese Juan que cuando nos amamos los unos a los otros es para que el mundo crea. Y dice el verso 9 de Ezequiel 47, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. ¿Cuáles dos ríos? Los dos pueblos que fueron divididos, el judaísmo y los esparcidos, o sea, ellos y nosotros. Yo no le invito a usted que se haga judío, yo le invito a usted que conozca al Jesús judío al cual servimos. Y vamos a entender todos estos textos. Y vamos a entender que cuando usted es parte de uno de esos dos ríos, a donde usted vaya, usted lleva vida. Donde usted abre la boca, usted lleva vida. Cuando usted ve algo, usted lleva vida. Si usted pasa por la calle y pasa una persona que no tiene plata para comprar ropa y usted como esposo se queda viéndola, usted está llevando muerte a su esposa. Pero cuando usted viene y ve correctamente, usted lleva vida. Póngase unos lentes de esos bien unos anchotes que no se ve nada. O como dijo un rabino, vaya leyendo un librito en el bus. Porque nosotros lo que hacemos, damos vida o llevamos muerte. Y muerte, mis hermanos, no es dejar de respirar. Muerte es no ser personas idóneas para cumplir el propósito que Dios estableció en este momento, que llevemos vida y llevemos vida en abundancia, porque quien lleva vida en abundancia es Jesús.
Pero esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo. Que vivan por siempre. No, eso no es lo que dijo. Podemos vivir por siempre en el infierno y eso no es vida eterna. Que vivan por siempre no es vida eterna. Que te conozcan a ti, a Dios, al único y sabio Dios, y a tu Hijo, ¿qué? Jesucristo. Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Ustedes están sentados en el mejor lugar. Pudiendo estar en otro lugar, están hoy en el mejor lugar, por lo que ustedes están aprendiendo hoy. Y hermanos alrededor del mundo que están adorando a Dios en estas fiestas de Pascua, que están aprendiendo cosas eternas. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaim, que eran desiertos donde se escondía David para no ser asesinado por Saúl, será su tendedero de redes, y por sus especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande, refiriéndose al mar Mediterráneo, donde sí hay vida. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Qué son los pantanos y las lagunas? Lugares donde muchas personas quedan estancadas. Lugares donde personas quedan en ese charco de la temporalidad, donde las personas se acostumbraron a vivir de lo temporal. Y se han olvidado que el Señor dice que el tesoro está en el cielo. Que hagamos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca, sus hojas nunca. Está hablando que lo que aprendemos del Señor es eterno. El Señor dice que todo pasará, pero mis palabras no pasarán, nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y este santuario es nuestro Señor Jesucristo. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Yo le voy a pedir a los hermanos que vayamos repartiendo los elementos para la cena del Señor. Mientras ellos están repartiendo los elementos para la cena, que es lo que el Señor nos enseñó un día como hoy, o un día como ayer, que debemos de practicar, anunciando su muerte hasta que Él venga. Y anunciar su muerte hasta que Él venga no es que usted se tome una copita de vino y una porción de pan, no, es que viva de acuerdo a lo que Él estableció para nosotros como familia de fe. Mis hermanos, mientras usted analiza eso, yo le voy a pedir que con su copita se pare de su silla y busque a una persona que no sea familia suya terrenal, sino que sea familia de la fe, a otra persona que no sea su esposa, su esposo, su hijo. Busque a una persona y párese a la par. Búsquelo. Y vamos a celebrar la cena del Señor representando lo que Jesús nos enseñó a nosotros. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y no porque su familia no sea su familia, sino, mis hermanos, porque lo que queremos es representar cómo debemos de cuidarnos los unos a los otros. Busque a alguien que no sea de su casa, hablando terrenalmente. Mientras reparten los elementos. Estamos al pie de la cruz. René, cuando termina, ¿me acompaña usted? Gracias. Hermanos, estamos al pie de la cruz. Estamos en esa representación de la iglesia. Y cuando le digo que busque a alguien que no sea de su familia cercana aquí en la tierra, es para representar lo que estaba pasando ahí. Y nuestra libación está en esta copa. Y nuestra libación está en ese pan.
Gracias. Thank you. Me dicen cuando están todos. Mateo capítulo 26. No sé si sabían ustedes que en Jerusalén se celebró el Pesaj ayer y hoy lo estamos celebrando nosotros acá. Dice el Señor así en Mateo capítulo 26, en el verso ya lo perdí. Empezamos en el verso 26 también, 26. Y después de eso vamos a adorar, pero vamos a adorar de verdad. A veces me da risa porque hacen como pescado, ¿verdad? Pescado, pero no cantan nada. Vamos a adorar de verdad. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y le dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Así con las manitas como las tienen, yo se lo voy a dar a él y él me lo va a dar a mí. No importa cómo estemos. Tome del pan, porque estamos compartiendo un legado de nuestro Señor Jesucristo para eterno. Tome el pan. Y tomando la copa, que se conoce como la copa de la bendición o la copa de la reconciliación, le dijo: tomad de esto que es mi cuerpo. Déselo a la persona que está con usted. Comparta el símbolo y tome de la copa. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. De 4 copas él bebió 3 esa noche. La primera, la copa de la alegría, porque habían salido de Egipto. La segunda, la copa de la amargura, porque iba a morir en la cruz. Y la tercera, esta que estamos bebiendo nosotros. Y la cuarta no. Porque quiere que sepan algo, mis hermanos amados y preciosos y bellos y bellas, que estamos saliendo de la sangre de su costado para que un día estemos bebiéndola con él. Y esta copa tercera, él dijo: cuánto he deseado beber esta copa con ustedes. Cuánto he deseado. ¿Por qué? Porque es la reconciliación. Es el momento en que usted y yo podemos accesar al Padre sin necesidad de nadie, solo de Jesús. No necesita sacerdote, no necesita un pastor, aunque sea guapo. Solo puede ir usted directamente delante de Dios cuando quiera, a la hora que quiera y en el momento que usted quiera. Pero debe recordar que para accesar a Él, antes de llegar, Él dice: cuando vengas a presentar tu ofrenda delante del altar, y no estoy hablando solamente de este lugar, estoy hablando cuando usted va en oración al Señor, cuando vengas a presentar delante del altar, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que mi hermano me hizo algo, ¿qué debemos de hacer? Ir y pedirle perdón a mi hermano. ¿Usted me hizo algo, mi hermanito? Sí, perdóneme. Ese es el amor de Cristo. Ese es el milagro. Ve a la persona que está a la par, ese es un milagro. Venga, preciosa, venga con nosotros. Este es un milagro. El milagro es la persona que está a la par y usted es el milagro. Porque si no fuera por Cristo, usted y yo estaríamos como enemigos. Nos odiaríamos por siempre o estaríamos camino al infierno. Mis hermanos, los que cantan, pueden pasar al frente. Bueno, vamos a despedirnos con el último canto. Acérquense, vengan todos aquí más acá. Hoy no se alcanzó el tiempo y hasta nos sobró el tiempo. Acérquense, tómense de las manos, quédese con la persona que Dios le puso en su corazón. Y cuando esté adorando al Señor, cuando esté cantando al Señor, cada palabra que usted menciona, cada vez que usted exalta al Señor, recuerde que eso permite que usted y yo seamos de la familia
eterna. ¿Quiere que su familia de aquí, de la tierra, nos acompañe? Predíqueles, evangelícelos, hábleles del Señor que nos une a nosotros, pero para que ellos nos vean a nosotros como creyentes, no deben de escucharnos pegándonos puñaladas los unos a los otros, porque no van a creer. Para que ellos crean es cuando vean cuánto nos amamos nosotros. Esteban, allá está solito Esteban.